Así que quiero invitarte que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, y ahí vamos, ¿verdad?, estudiando este libro. Hoy vamos a ver desde el versículo número 10 en adelante, y hemos leído, ¿verdad?, solamente así un muy rápido contexto que prácticamente lo voy a leer como lo tengo en mis notas para no alargarme más. Recordemos que Pedro está hablando del versículo 1 al 9, lo que hemos estado estudiando, está hablando de nuestra salvación y magnifica lo que nos ha sido dado. Él habla de lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, lo que tenemos ahora y lo que está siendo preparado para nosotros. Hablamos de esa gran salvación, esa gloriosa salvación, que es una herencia incorruptible, que no se marchita y que es permanente. Y el apóstol Pedro dice, si toda esta gloriosa salvación, lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, es algo que vamos a tener, vale la pena padecer por un poco de tiempo. Y entonces ahí donde Pedro dice, ¿verdad?, que todos vamos a padecer por un poco de tiempo. Pero aparte nos explica que las pruebas nos refinan como el oro, como cuando el oro es purificado en el fuego. Y por eso Pedro está diciendo, debemos alegrarnos en esta tierra, alegrarnos de lo que tenemos y esperar la salvación total y completa. Entonces hasta ahí, bueno, así en pocas palabras, estamos viendo la manera en que el apóstol Pedro está hablando a la iglesia. Ahora, la verdad es que en la medida en que estudio este libro, te soy muy honesto, es un libro muy profundo. O sea, las palabras, lo que el apóstol Pedro está hablando, ¿verdad?, es muy profundo. A veces hemos enfatizado demasiado, y no está mal, las cartas del apóstol Pablo, y cuando hablamos de cartas profundas, por ejemplo, la carta a los Efesios, ¿no?, Filipenses, son cartas muy profundas, pero ahora que estamos estudiando Pedro y que yo quiero tratar de transmitirlo, podamos ver la profundidad del mensaje, podamos ver lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, y en cada versículo, en cada pasaje hay una enseñanza muy interesante. Y entonces vamos a leer del versículo 10, vamos a avanzar, ahorita vamos a leer el versículo 10, 11 y 12. Y entonces dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora vamos a tratar de extraer tesoros de estos primeros 3 versículos que hemos leído, ¿verdad?, del 10 al 12. Y Pedro está hablando, ¿verdad?, continúa hablando de esta salvación, de la gran salvación que Él nos ha dado, y cómo los profetas anhelaron, ¿verdad? En resumen, quiero decirte esto, ¿verdad? Los profetas anhelaron ver o vivir el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Y lo dice Pedro de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, o sea, quisieron saber más. La palabra inquirir es investigar, es profundizar. Los profetas profundizaron, investigaron, quisieron saber más sobre la salvación que tú y yo hoy podemos tener en Cristo Jesús. Y quiero hablar un poco
acerca de precisamente el progreso de las profecías. Porque, sabes, la venida de Cristo, y cuando nosotros hablamos del mensaje glorioso de salvación, el que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya venido a esta tierra, no es un asunto solamente de un momento de la historia, sino tiene que ver con toda la historia. Es decir, tiene que ver con todo lo que Dios a lo largo de la historia había, a través de sus profetas, a través de la Escritura, había declarado que iba a suceder. Es bien sabido que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, porque Él cumplió todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque Él cumplió cabalmente todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, cuando pensamos en los profetas, ¿verdad? Y quiero que por un momento podamos entender esto. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos fueron hombres que se levantaron o que Dios levantó para dar un mensaje a las naciones en el contexto donde ellos estaban viviendo. Es decir, estos hombres, cualquiera de los profetas, Isaías, Jeremías, Amós, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres que Dios levantó para dar un mensaje inmediato a las naciones, mensajes de exhortación, mensajes de consuelo, mensajes de reprensión, mensajes de lo que habría de venir a la nación o a esas naciones. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando temas locales, por decir así. Estaban hablando temas de su contexto histórico, de las naciones que conocían, de los pueblos que conocían, fuera Israel, fuera Judá, fuera naciones cercanas, fuera naciones que ellos conocían. Pero muchas de esas promesas o esas profecías que ellos estaban declarando tenían que ver con el Mesías. Ahora, es importante entender esto, porque no creas que ellos lo tenían todo contemplado. Ellos estaban hablando sobre cierta circunstancia de ese momento y no entendían muchas veces que lo que estaban diciendo era una profecía de doble cumplimiento. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento a la nación o al lugar donde ellos están hablando, pero algunas de ellas tienen un doble cumplimiento que tiene que ver con las profecías que nosotros llamamos mesiánicas, las profecías que tienen que ver con la venida del Mesías. Y es ahí donde Pedro está diciendo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron, investigaron acerca de esta salvación. Desde el libro de Génesis, cuando nosotros vemos que Dios le dice a la mujer, cuando el hombre pecó, cuando le dice a Satanás y a la mujer: pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y entonces entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Es una profecía que está apuntando a la venida del Mesías. Los profetas, que eran hombres que amaban a Dios, sabían que un día vendría el Mesías. O sea, todos los hombres, ¿verdad?, que eran del pueblo de Israel, se enseñaba generación tras generación que un día vendría el Salvador, que un día vendría el Mesías. Todos sabían esta verdad. No sabían cuándo, no sabían en qué momento. Es más, no lo alcanzaban a entender. Y los profetas, dice Pedro, que estaban dando un mensaje de parte de Dios a una nación, o estaban dando un mensaje de Dios a ciertos reyes o a ciertas personas, ellos sin saberlo estaban dando muchas veces mensajes con una profecía que apuntaba a la venida del Mesías. Y rápidamente quiero que vengas, por ejemplo, a Isaías capítulo 7, en el versículo 14
al 16. Es una profecía muy conocida que Isaías habla y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. O sea, esta profecía es para el rey de Judá. Y lo que Isaías le está diciendo es que dos naciones, los sirios y los de Israel, iban a conquistar, o que estaban a punto de conquistar, ¿verdad?, el reino de Judá, al rey Acaz. Y entonces Isaías le dice: no tengas temor, porque aquí la Virgen, o sea, una señorita, tal vez una mujer que estaba en el reinado del rey Acaz, va a tener un hijo. Y antes de que ese hijo crezca, estas naciones serán destruidas. Esa es la profecía literal que Isaías está dando al rey de Judá, al rey Acaz. Sin embargo, en Mateo 1:22, esta profecía se cumple en Jesucristo cuando dice Mateo 1:22 y 23: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, no sé si me estoy explicando. Las profecías tienen un doble cumplimiento, algunas de ellas. Por ejemplo, Salmo 41:9. David escribe este salmo y él está pasando una situación de dolor cuando su hijo Absalón lo traiciona, y uno de sus consejeros, que se llamaba Aitofel, sus consejeros más cercanos, más leales, lo traicionan y se van con Absalón en esta rebelión que Absalón levanta contra su padre. Así este salmo es ese contexto. Y entonces David dice en Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, David no está pensando que esta palabra se va a aplicar a Jesús. Isaías no está pensando que esa palabra se va a aplicar al Mesías. Pero Jesús en Juan 13:18 lo toma y dice: no habló de todos vosotros, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo se levantó contra mí su calcañar. Entonces Jesús lo está aplicando. Esa profecía se está cumpliendo cuando él, en la última cena, Judas es ese amigo que se levanta en contra de Jesucristo. Ahora, tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aproximadamente 300 profecías declaradas por los profetas que se cumplieron en Jesús. O sea, no todas las profecías del Antiguo Testamento aplican en el Mesías. Pero estas profecías, que solamente te mencioné dos de 300, que podemos verlo como miles de años, cientos de años, los profetas declararon, hablaron, y tiene que ver con Jesús. Ahora, estos profetas no tenían claro la manera en que vendría el Mesías. No tenían claro todo el cuadro, porque aunque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, mira, ahora sí vamos a volver a leer estas escrituras que Pedro nos está diciendo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuál es la gracia destinada a nosotros? La venida de Jesucristo, la salvación. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de ¿qué? De esta salvación.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pedro mismo dice, ¿verdad?, que toda profecía ha sido inspirada por Dios. Entonces, los profetas, es interesante entender esta verdad, ¿no?, en donde ellos estaban investigando, inquiriendo, tratando de entender cuándo vendría el Mesías. Mira, te voy a dar otro ejemplo muy interesante. Daniel es otro hombre que recibe profecías, que recibe palabra, y muchos de los mensajes son igual profecías inmediatas que tienen que ver con el pueblo de Israel, con la cautividad, con la liberación de Babilonia, todo esto, pero muchas de ellas tienen que ver con el Mesías, y aún hay profecías de triple cumplimiento que tienen que ver con el fin del mundo, ¿no? Y ese es un tema que tiene que ver un poco con escatología, ¿no? Entonces hay profecías del Antiguo Testamento que se cumplen una vez, que se cumplen 2 veces en Jesús, o que se cumplirán 3 veces aún al final de los tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 8. Daniel está recibiendo un mensaje de parte de Dios, una revelación de parte de Dios, y entonces Daniel dice: y yo oí, mas no entendí. Fíjate lo que dice Daniel: todo esto lo oí, mas no lo entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, a Daniel se le dijo: no lo tienes que entender. O sea, él no lo comprendió, sino que serán abiertas, serán reveladas hasta el tiempo del fin. Entonces, es importante entender. Ahora, por otro lado, todo el Antiguo Testamento habla del plan eterno de salvación, pero es importante que nosotros podamos ver cómo los profetas, aunque profetizaron, ellos querían entender cuándo sería ese tiempo. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, Jesús les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Eso es lo que Pedro está diciendo. Aunque los profetas inquirieron, aunque los profetas estuvieron buscando cuándo sería el tiempo de la venida del Mesías, ellos murieron sin verlo. Ellos murieron sin entender todo el cuadro que ahora tú y yo tenemos, ahora que Jesucristo ha venido. Entonces, en el Antiguo Testamento, toda la gente, el pueblo de Israel, los profetas, todos apuntaban a la venida del Mesías. O sea, todos miraban que un día llegaría el Mesías. Algunos, como los profetas, inquirían, investigaban, profundizaban, pero no tenían el cuadro completo. Y es aquí donde Jesús está diciendo, ¿verdad? Bienaventurados ustedes, porque ustedes son privilegiados de mirar lo que los profetas hubieran querido ver. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13 también lo dice de la misma manera el apóstol en Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Jesucristo, la venida de Cristo, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, los hombres del Antiguo Testamento, los hombres de los héroes de la fe, todos ellos sabían que vendría, pero no lo vieron. Ahora quiero que vayamos viendo esto, porque eso es lo que Pedro quiere decirnos. O sea, la salvación es tan gloriosa, Jesucristo entre nosotros es algo tan glorioso que los profetas lo anhelaron. Los profetas lo profetizaron, pero no lo vieron.
Y tú y yo lo tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, Jesús mismo lo expone de esta manera en su propia persona. En Lucas 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesucristo mismo nos está enseñando que todo el Antiguo Testamento, muchas de estas profecías, la historia y la sombra y los tipos y todo lo que está en el Antiguo Testamento hablan acerca de Jesucristo. Ahí mismo en el versículo 44 y 45 dice: estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermano, es importante entender esto. ¿Por qué Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué creemos en Él? Porque Él cumplió todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. Porque Él cumplió, Él es el Hijo de Dios. Y porque esta unidad, ¿verdad?, de antes de Cristo y ahora en Cristo, todo se encierra en Él. Todo está en Él. Y lo que Pedro está diciendo, esta salvación tan gloriosa no es de un hombre que se le ocurrió un día llegar y decir: yo soy el Hijo de Dios. No estamos creyendo en alguien que un día dijo: crean en mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pedro está diciendo: los mismos profetas, el Antiguo Testamento, todo es un rompecabezas que a lo largo de la historia se ha armado, se está cumpliendo, y todo se cumple en Cristo Jesús. Y esa es la salvación que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Ahora, por otro lado, la perspectiva que tú y yo tenemos de Jesucristo, de la salvación y de la vida eterna, es mucho más amplia que los hombres del Antiguo Testamento. Porque en Cristo Jesús tenemos una revelación más grande. Te voy a leer algo que tengo aquí anotado. Los creyentes poseemos una perspectiva que los más grandes profetas del Antiguo Testamento quisieron ver y no pudieron. Esto nos enseña que nuestra salvación no es un evento superficial ni un accidente histórico, sino el eje central de la obra eterna de Dios, la cual despierta la admiración incluso de los seres celestiales. O sea, Pedro quiere hacernos entender lo glorioso que es la salvación en Cristo Jesús. Volvemos aquí a los versículos. Versículo 11. Escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, repite conmigo, para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, todo esto que Pedro está tratando de decirnos es glorioso porque tú y yo lo estamos viviendo. Es más, concluye diciendo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa eso? A veces leemos la Biblia así de corrido. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y te lo voy a explicar porque es muy interesante. Esa expresión es en otras versiones dice: los ángeles tienen un deseo profundo o un anhelo intenso por ver esta gloriosa salvación. Esta expresión, los ángeles anhelan mirar. Mira qué interesante. En el original es como
que los ángeles se asoman, como cuando sucede algo, ¿verdad? Y hay muchos que están mirando y están tratando de ver a lo lejos lo que está pasando. Esa es la expresión griega en el original, y la razón es porque los ángeles son seres creados por Dios, conocen la santidad de Dios, pero el misterio de la redención, de que tú y yo somos creados por Dios y somos redimidos por Dios, y a todos los que creyeron en Él, dice Jesús, les dio potestad de ser, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El milagro de la salvación, somos redimidos, somos perdonados, somos transformados, somos la creación de Dios, pero los que creemos en Él somos hijos de Dios. Y esa es la idea. Los mismos ángeles lo quieren ver. Los mismos ángeles quieren mirar la obra redentora de Cristo en esta tierra. Esa es la idea de Pedro, que Pedro dice. Los mismos ángeles quieren observar la gloria que tú y yo estamos viviendo, porque esta salvación que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús es gloriosa, es eterna, es maravillosa. Y yo no sé si tú lo puedes ver, hermano, pero por eso Pedro está hablando con esta pasión, en donde Él nos quiere hacer ver que la salvación no es un tema cualquiera, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con toda la historia de la humanidad, tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y sabes, esto es interesante. Charles Spurgeon dice en este versículo, comentando esta parte de los ángeles, él dice: si los seres celestiales puros y exaltados se inclinan con un asombro reverente para escudriñar la obra de la gracia en la tierra, cuánto más nosotros, que somos los destinatarios directos de esta salvación, deberíamos valorarla, estudiarla y celebrarla con profunda gratitud. ¿Te das cuenta? Los mismos ángeles solo son una creación de Dios, pero tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Somos hijos de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Somos sus hijos. Oh, hermano, ¿cómo no entender esta verdad? Somos salvos por gracia. Somos sus hijos, somos redimidos, somos perdonados. Es glorioso, tenemos vida eterna, tenemos una herencia. Y cuando tú lo miras en esta perspectiva, tu mirada tiene que estar puesta en Él. Nos apegamos tanto en esta tierra. Y por eso, mira, del versículo 1 al versículo 12 es como una gran introducción. O sea, todo esto es una gran introducción que Pedro habla de la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, versículo 13, o por tanto, y tú sabes que esa expresión por tanto es como una continuación de algo que ha estado hablando. Por esa razón, por tanto, ceñid los lomos de tu entendimiento. O sea, ¿qué quiere decir Pedro? Y le vamos a leer el versículo completo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está diciendo Pedro? Por lo tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento. Ceñirse los lomos era una manera de decir en la antigüedad. Acuérdate que los hombres usaban túnicas, y entonces cuando tenían que prepararse para caminar o para correr o para hacer algún tipo de trabajo, ceñirse los lomos era arremangarse la túnica, amarrarse la túnica, porque les estorbaba. ¿Me explico? Entonces ceñirse los lomos era eso, es estar listos para lo que viene, listos para la carrera,
listos para el trabajo, listos para lo que viene por delante. Es en una actitud de vamos a darle, vamos a trabajar, vamos a avanzar. Y lo que hacían era recogiendo su túnica, su tela, y atarla con un cinto, y eso era lo que se hacía en la antigüedad. Ahora, Pedro va a usar esta realidad como una metáfora, y entonces dice: ciñe los lomos de tu entendimiento. O sea, significa: en tu vida, prepárate para la carrera de la vida. Pero no remangando una túnica, sino dice: disciplinando tu mente. O sea, esa palabra o esa expresión, ser sobrios, implica un estado de lucidez espiritual. Ser sobrio, ¿no? Es lo opuesto a alguien que está borracho, ¿no? ¿Estás sobrio o estás borracho? Alguien que está sobrio está lúcido. Alguien que está sobrio entiende las cosas. Alguien que está sobrio, ¿verdad? En esta analogía, es alguien que tiene autocontrol y mira hacia adelante. Entonces Pedro está diciendo: por lo tanto, puesto que tenemos una gloriosa salvación, cíñete los lomos de tu entendimiento. O sea, entiende que Dios está contigo, tienes que ser sobrio y espera la gracia de Jesucristo. Versículo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay? ¿De verdad? Yo no sé si es una declaración de fe de Pedro, ¿verdad? ¿O es real que somos obedientes? Como hijos obedientes. Dile al que está al lado: ¿eres obediente? Mira. Como hijos obedientes. Todo cristiano tiene que entender que la obediencia es la marca distintiva de todo hijo de Dios. ¿La obediencia a qué? ¿La obediencia a quién? La obediencia a su palabra, la obediencia a Dios. No hay hijo, si somos hijos, que siendo desobediente le vaya bien en la vida. De hecho, todo padre queremos que nuestros hijos sean obedientes. ¿Por qué? ¿Porque es un capricho tuyo como padre? ¿O porque, hijo, es un capricho de tu papá que obedezcas? ¿O porque tu padre quiere que te vaya bien en la vida? Porque la poca experiencia o mucha experiencia que él tiene te protege y te cuida. Mi hijo tiene no es un dicho, pero alguna vez lo escuché y yo no lo he visto así, y no tengo bien la idea, pero era algo así como que cuando los niños eran chiquitos, mis nietos eran chiquitos, decía: es que si a mis hijos no los cuido, ellos solitos se van a matar, ¿no? O sea, ellos solitos se van a hacer daño, ¿no? Como que de chiquitos solitos hacen daño, no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ellos es hacer lo que quieren. Pero ¿qué es lo que los va ayudando a crecer y a protegerlos? La obediencia. Un hijo de Dios. Pedro no está dudando o no está diciendo: bueno, algunos que son obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esa palabra "no te conformes" es no te hagas a la forma de los deseos que antes tenías. Y me recuerda a lo que Pablo dice en Romanos 12:2, cuando dice: no te conformes a este mundo, no te hagas a la forma, al molde de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Como que Pedro y Pablo están diciendo lo mismo, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice Pedro: como hijos obedientes, no te hagas a la forma, no regreses a los deseos que antes tenías cuando estabas en tu ignorancia. Esto se me hizo interesante.
¿Has escuchado que la gente dice que los que creemos en Dios y en Cristo y en la palabra somos ignorantes? Pues Pedro les dice: a todo el que no conoce a Cristo es un ignorante. En esa ignorancia de no conocer a Dios, en esa ignorancia de vivir en nuestras pasiones y en nuestros deseos, en esa ignorancia de creer que la vida sin Dios es la mejor vida cuando nos estábamos destruyendo, en esa ignorancia de caminar en nuestro propio orgullo y a nuestra propia manera, Pedro dice: antes ustedes vivían en ignorancia, en los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces Pedro ya empieza a desarrollar, ¿verdad? Ya aquí me voy a quedar por el tiempo, pero Pedro ya empieza a desarrollar enseñanza práctica acerca de nuestro comportamiento. Puesto que tú entiendes la gloriosa salvación que Él te ha dado, que está contenida en Cristo, que muchos hombres murieron anhelándolo, mirándolo, pero no lo vivieron. Si bien es cierto, nosotros no vimos a Cristo en persona, como Pedro mismo lo hizo, tú y yo hoy tenemos el rompecabezas de la vida eterna, de la salvación, de la venida del Mesías. Como te decía, los hombres de antes de Cristo miraban hacia Cristo, que un día vendría el Mesías. Hoy tú y yo miramos hacia Cristo, pero Cristo ya vino y ya nos redimió y ya nos perdonó, y ahora somos hijos de Dios. Gozamos de la presencia del Espíritu Santo, gozamos de la palabra de Dios, gozamos de la vida nueva en Cristo. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, somos sus hijos. Por lo tanto, tu manera de vivir, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de caminar en esta tierra debe de ser con entendimiento. Debe de ser agradando a Dios en todas las cosas. Iglesia, hermano, hermana, por favor, entendamos esto. Porque menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros es menospreciar la salvación tan grande. Menospreciar lo que Él ha regalado a nuestras vidas. Y cuando tú lo entiendes, no te queda otra más que venir a Él y decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Y yo no quiero caminar haciendo mi voluntad, sino haciendo tu voluntad. No en la vida que tenía antes de conocerte. Una vida egoísta, una vida necia, una vida lejos de ti, sino quiero estar cerca de ti. Y por eso Pedro, y lo voy a explicar la siguiente semana, habla acerca de ser santos. Santidad no es que no pecas. Es decir, él habla de que tú y yo somos apartados por Dios para vivir en este mundo. No somos de este mundo. Él nos ha apartado. El mundo no tiene nada que enseñarnos. El mundo no tiene nada que decirnos cómo vivir. Tenemos que caminar apartados para Él. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero pedirte que esta noche podamos venir a Él y decirle: Señor Jesucristo, gracias. Porque Jesús no es un profeta que apareció de la nada. No es un hombre que un día se le ocurrió decir: yo soy el Cristo. Sino que esto es un plan eterno. Desde el apóstol Pablo dice, aún desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en Cristo preparado el perdón y la redención de nuestros pecados. Y toda la Biblia habla de Él. Y los profetas hablaron de Él. Pero qué glorioso tiempo vivimos, que aún los profetas, hombres de Dios y hombres
que podemos hablar de ellos como héroes de la fe, no entendieron todo lo que ahora tú y yo entendemos. No lo vieron. Y Señor, te damos gracias esta noche, porque yo he transmitido un poco de lo que he entendido en estos versículos. Entender esta gloriosa salvación, Señor, que nos ha sido dada, y que ahora, Señor, no nos queda más que postrarnos delante de ti y decirte: Señor, que mi vida sea para ti. Señor, perdónanos, porque a veces vivimos con los ojos puestos en esta tierra y olvidamos, Señor, levantar nuestros ojos a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, que lo que nos has dado, aún los ángeles anhelan verlo. No entendemos en qué dimensión están ellos. No entendemos de qué manera ellos están queriendo verlo o mirarlo. Pero podemos entender el texto en lo que hemos dicho. Y Señor, gracias porque nos has redimido, porque somos tus hijos. Y si hay alguien que en su corazón dice: necesito de Jesús, yo quiero invitarte para que hoy le digas a Él que entre a tu corazón, que cambie tu vida, que perdone tus pecados y puedas experimentar esta gloriosa salvación y perdón que Él vino a esta tierra para darnos vida. Y ahí en tu lugar le digas: Jesucristo, entra a mi corazón, te necesito. Y Señor, te pido que tú nos ayudes cada día a mirarte a ti, haciendo tu voluntad, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.